Bueno, veníamos hablando del juicio político, vimos un poco el concepto, vimos un poco el procedimiento, hablamos del artículo 53, hablamos del artículo 59, algo del artículo 60. Bueno, tenemos que hablar ahora de las causales del juicio político. Ahí no tenemos que remitir nuevamente al artículo 53. En el artículo 53 que hemos leído vemos que hay tres causales, digamos, para que pueda proceder, digamos, del juicio político. En ese artículo de la Constitución Nacional se habla de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes. Entonces, tenemos estas tres causales que dan lugar a la remoción por juicios políticos de los funcionarios, que son el presidente, el vicepresidente, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el jefe de gabinete, los ministros y, bueno, esos. El primero de las causales del mal desempeño. Bueno, esta es una causal abierta en contraposición a las otras dos que mencionamos, que es el delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Los delitos en el ejercicio de las funciones y los crímenes comunes es una comisión de hechos que están calificados como delitos por la ley penal o incluso también por la Constitución Nacional. Por ejemplo, las conductas que están establecidas en el artículo 15, referido a la esclavitud, el artículo 22, referido a la sedición, 29, que es la traición, 36, que es la alteración del orden democrático, y 119, que también habla del tema de la traición a la patria. Entonces, digamos, pero tienen que estar tipificados estas conductas, digamos, por la ley penal como delitos. La diferencia esencial con el mal desempeño, que como dijimos es una causa abierta, es una causal abierta, es flexible, digamos, no puede estar predeterminado, sino que queda la Constitución expresamente dejó librado, digamos, al criterio de juzgamiento de los senadores. Este mal desempeño en el cargo, la doctrina siempre lo define como que es a contrario sensu de buen desempeño. O sea que no está establecido y no puede estar establecido de manera previa exactamente, a diferencia de las causales 2 o 3, que sí necesitan, digamos, de una ley penal previa que determine y tipifique cuál es el hecho o la conducta que va a ser reprochable. En este sentido, tenemos que tener presente que tranquilamente este mal desempeño en el cargo no necesariamente tiene que ser una conducta dolosa o culposa. Esto se da, digamos, en los casos de enfermedades que impiden, digamos, que el funcionario lleve adelante, digamos, sus funciones de una manera adecuada. Son los casos, digamos, por ejemplo, que pueden darse por motivo de salud, motivos de salud, alguna enfermedad, digamos, de salud mental, puede ser, digamos, algún tipo de pérdida de razón, puede ser senilidad, puede ser algún Alzheimer o alguna ACV, digamos, que deje con una hemiplegia y el funcionario no renuncia o no puede renunciar. Un caso histórico conocido en este sentido, digamos, es el caso del presidente Ortiz, presidente allá por el año 1940, en el cual quedó ciego y entonces se empezó, digamos, a iniciar el proceso de juicio político para destituirlo del cargo por esta situación, pero el presidente Ortiz, o sea, el juicio político no se llegó a configurar porque el presidente Ortiz renunció, digamos, antes que esto sucediera. Bueno, entonces, según lo que dice el profesor Vidar Campos, esta causal de mal desempeño no puede ser reglamentada, digamos, por normas infraconstitucionales, porque como le veníamos hablando recién, la Constitución Nacional le da al Senado la facultad de decidir en el caso en concreto. Se valora en el caso en concreto si hay o no, digamos, un mal desempeño y queda en el criterio de justicia, digamos, en el criterio de conveniencia o no del Senado de la Nación. Un aspecto que se ha tocado, digamos, es los relativos, digamos, a la vida privada de estos funcionarios. Es posible, digamos, de que la vida privada de estos funcionarios de alguna manera llegue a configurar una situación que pueda ser imputada como mal desempeño en el cargo.
o que pueda afectar su desempeño en el cargo. Bueno, la jurisprudencia es variada en este sentido. Pues tenemos casos, digamos, como por ejemplo la de un juez en la década del 50, alrededor del año 1950, que fue destituido, digamos, de su cargo en esa época. Acuérdense que los jueces inferiores de la nación todavía estaban incluidos, digamos, dentro de las personas que podían ser objeto de juicio político. Entonces, un juez fue separado de su cargo porque mantenía relaciones con una mujer que era prestamista. Entonces, esto se consideró, digamos, que afectaba su desempeño o su imparcialidad, digamos, en el cargo, y por eso se decidió, de alguna manera, dejarlo de lado. Un caso mucho más conocido, tal vez reciente, de una situación de la vida privada que afectó digamos, a un funcionario, es el caso del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Belluccio. A mediados de la década del 80, el doctor Belluccio se encontraba en París con una amiga y por las circunstancias del momento, esta persona amiga se suicidó y después se descubrió que esta persona amiga, esta mujer, en realidad era una concubina. El doctor Belluccio estaba casado, obviamente que esto dio motivo, digamos, a un escándalo público. Se le presentó una demanda de divorcio, y ante esta situación, digamos, llegó a ser acusado por la Cámara de Diputados por mal desempeño, pero en el Senado no se llegó a juntar la cantidad de votos, las dos terceras partes que establece el artículo 59 para poder destituirlo. Bueno, otra cuestión a tener presente es que cuando el acusado es el presidente de la República, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es una regla que es establecida para evitar todo posible conflicto de intereses del vicepresidente de la Nación, ya sea porque tenga interés por ahí en que el presidente sea destituido y ocupara él el cargo de presidente, o ya sea que porque perteneciente al mismo partido político de alguna manera tenga una tendencia, digamos, a favorecer a su compañero de fórmula. Bueno, el otro punto, digamos, que tenemos que tener presente también en materia de juicio político es que es un juicio público y que este juicio público tiene una función jurisdiccional. Por lo tanto, al tener esta función jurisdiccional, tiene que respetarse el debido proceso y el derecho de defensa, y el fallo tiene que ser motivado. Esta naturaleza jurisdiccional no le da un carácter judicial. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una naturaleza jurisdiccional, el juicio político, como bien dice su denominación, es político porque está a cargo de un órgano político, que en este caso es el Senado de la Nación. Sin embargo, debido a esta naturaleza jurisdiccional que tiene, se tiene que respetar los principios básicos del debido proceso legal. Es decir, se aplica y se respeta el no bis in idem. Es decir, que no puede ser juzgado ese funcionario dos veces por el mismo hecho. Si de alguna manera, digamos, se lo acusa por unos hechos y la Cámara de Diputados no obtiene las dos terceras partes necesarias para ser acusado, por esos mismos hechos posteriormente no puede ser nuevamente intentado de ser objeto de juicio político. Lo mismo, si es acusado, digamos, por la Cámara de Diputados y en el Senado no logra, digamos, las dos terceras partes, posteriormente no puede ser, digamos, no puede ser sujeto a juicio político por esos mismos hechos. En el caso, por ejemplo, del que veíamos recién, del ministro de la Corte Suprema, la Cámara de Senadores no llegó a tener el quórum de las dos terceras partes de los presentes. Entonces, por ese hecho, no podría haber sido nuevamente sometido a juicio político. Otro punto que es importante tener presente es que el juicio político es un antejuicio para habilitar el proceso penal. Esto surge del artículo 60 en la parte final. En el artículo 60, en la parte final, habla, digamos, de que una vez que tiene fallo, vamos a leerlo exactamente. Dice el artículo 60. La parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que ante la destitución por juicio político no se puede someter al proceso penal, digamos, al funcionario que está siendo objeto del juicio político.
Entonces, acá lo que dice la doctrina es que hay una inmunidad de procesamiento. Acordémonos que es diferente a la inmunidad de arresto que tenían los legisladores. Cuando hablamos de la inmunidad, digamos, y privilegios, parlamentarios, vimos cómo los legisladores tenían una inmunidad de arresto, o sea, podían ser procesados, pero no podían ser arrestados. Bueno, acá la inmunidad se amplía y ya no solamente es de arresto, sino que también es de procesamiento. La doctrina dice que nos encontramos frente a un caso de un privilegio procesal, que es una garantía de funcionamiento a favor del órgano, no de las personas. Entonces, hay una teoría distinta que es esbozada por Quiroga Lavie, que habla que las causales 2 y 3 que implican delito, dice que ahí sí o sí es necesario una sentencia condenatoria firme de un tribunal judicial. Pero esta teoría no corre para la causal del mal desempeño. Bueno, como punto final en el tema tenemos que decir, digamos, que no han sido objeto de juicio político miembros del Poder Ejecutivo, pero sí, digamos, han sido objeto de juicio político en el año 2005 fueron destituidos 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces de la mayoría automática fueron objeto de juicio político, 5 de ellos, los cinco jueces, de los cuales 3 renunciaron, sin embargo 2 no renunciaron y ejercieron sus derechos de defensa. Ellos fueron los jueces Molineo, O'Connor y Bogiano, bueno, siendo destituidos, digamos, con un fallo de la Cámara de Senadores. Bueno, esto es lo que tenemos para hablar por ahora del tema de juicio político.